Hola hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente compartiendo nuestro estudio en Gálatas, donde Pablo defiende la exclusividad del Evangelio de Cristo. Y la semana pasada, vamos a empezar con un pequeño resumen, estuvimos compartiendo por ahí los versículos quizá de la mitad del capítulo 3, no, la última parte del capítulo 3. Estuvimos estudiando cómo Dios hace un pacto con Abraham y que la salvación es por medio de una promesa. Y bueno, después de que Pablo empieza a explicar cómo Abraham fue salvo por medio de la fe, por haber puesto su fe en el Evangelio, en la promesa de esa simiente que vendría, Pablo se adelanta al pensamiento de sus contrarios, de los judaizantes, y bueno, evidentemente pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la ley si no justifica? Y dijimos que la ley fue entregada por causa de las transgresiones. Y bueno, el mejor ejemplo que se me ocurrió fue el de las leyes de tránsito, ¿verdad? ¿Por qué se inventaron las leyes de tránsito? Por causa de los accidentes. ¿Por qué ponen bordos en una calle? Bueno, porque la gente no respeta las reglas. Entonces así, la ley fue dada, ojo, no fue inventada, la ley de Dios es eterna, pero fue revelada a causa de las transgresiones. Entonces la ley no salva, pero eso no quiere decir que la ley es inútil, que no sirve para nada. Que Pablo era un radical que no estaba a favor de la ley. Más bien Pablo estaba defendiendo el verdadero uso de la ley. No salva, sino condena. La ley es una luz que revela en el corazón del hombre su pecado. Y bueno, el día de hoy vamos a estar comenzando vamos a terminar todo el capítulo esta tarde y vamos a comenzar con el versículo 20. Pero ¿qué les parece si antes de comenzar hacemos una oración para que nuestro Dios también bendiga este estudio y nos hable por medio de su palabra ahí en Gálatas? Dios, te damos gracias por esta carta, Señor. Te rogamos que nos enseñes a descubrir más y más este evangelio que defendía Pablo, el evangelio de Jesús, que lo conozcamos, lo amemos, lo defendamos, lo proclamemos, Señor, y que lo creamos constantemente, Padre. Te pedimos que lo pongas impreso en nuestras mentes, lo grabes en nuestros corazones, para que lo abracemos con nuestras almas siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, después de haber Pablo explicado cómo la salvación viene de una promesa y no de las obras de la ley, y haber explicado el uso de la ley, ahora Pablo dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y bueno, sinceramente este versículo es un poco difícil, es un poco controversial. Las personas que se dedican a la erudición, al estudio profundo de las escrituras, pues realmente no he visto yo que se pongan de acuerdo. Y también voy a ser sinceros, las veces que yo he escuchado un comentario sobre este versículo, pues nunca me he sentido plenamente satisfecho con su explicación. Pero bueno, las personas pues más estudiosas, que más saben, consideran que Pablo está hablando acerca de Moisés. ¿Y qué tiene que ver Moisés en todo esto? Bueno, pues porque Dios dio la ley por medio de Moisés al pueblo de Israel. Y Dios e Israel tenían que tener un mediador, porque la ley, que era también un pacto, un acuerdo, era un acuerdo bilateral en el que el pueblo de Israel tenía una responsabilidad y por su otro lado Dios también tenía una responsabilidad. ¿Cuál era el acuerdo que habían llegado a hacer Dios y
junto con Israel. Si Israel obedece, yo los bendigo. Y bueno, entre estas dos partes, el que mediaba era Moisés. Y si te acuerdas bien, muchas veces que Israel rompió el pacto que Dios hizo con ellos, pues naturalmente Dios, en vez de bendecirlos, los iba a destruir. Y Moisés intercedía constantemente por las rupturas pactuales de Israel. Sin embargo, quiero preguntarte algo. Ya vimos que Israel tenía un mediador, Moisés. Pero ¿quién era el mediador entre Abraham y Dios? Esto es sumamente importante y yo creo sinceramente que esa es la razón por la que Pablo empieza a hablar de un mediador. Y lo menciona rápidamente, pero creo que es clave para entender todo lo que Pablo está tratando de explicar. ¿Quién era el mediador entre Abraham y Dios? Es más, la parte de Dios en la promesa con Abraham es que Él bendecirá a Abraham y que de su simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la parte de Abraham? En el pacto de la ley encontramos que Israel tiene que obedecer, pero Abraham, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es su parte en la promesa? ¿Y sabes qué? Pues ninguna. A Abraham no le fue asignado nada. Abraham no tenía que hacer absolutamente nada. Él simplemente recibió la promesa. No le fue asignado una parte del contrato. Y esto lo hemos estado recalcando los estudios anteriores, las semanas anteriores. Cuando vimos en Génesis que Abraham partió los animales en dos, pero a él le sobrecogió un sueño y el Señor pasó por entre las partes de los animales en forma de antorcha ardiendo. Entonces realmente Abraham no pasó por entre los animales, él no tenía parte en el pacto, solamente era beneficiario, pero no tenía ninguna responsabilidad. A él solo le beneficiaba la promesa pactual que Dios hizo. Era completamente diferente al pacto de la ley. En la ley Israel tenía que hacer cosas, cumplir su parte para recibir de parte de Dios. En la promesa Abraham no tiene que hacer nada, solo esperar, solo recibir de parte del Señor. Así como Dios les dio la ley, también les dio bendiciones y maldiciones. Obedeces, te bendigo; desobedeces, te maldigo. Y bueno, fue tanta la persistencia de Israel en pecar y en desafiar a Dios, que en muchas ocasiones Dios estuvo dispuesto a destruir al pueblo de Israel. Pero bueno, Moisés, como mediador, como intermediario entre ambas partes, defendió a Israel y bueno, el Señor, dice la Escritura, que se arrepentía del mal que había planeado contra Israel. Entonces, fíjate bien, vamos a regresar a Gálatas 3:16, que dice: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Hermanos, la ley sí consta de dos partes: Israel y Dios, nosotros y Dios. Tú haces, Dios te bendice; tú desobedeces, Dios te condena. Y sabes que hay un mediador, y ese mediador está muerto. De hecho, ese mediador, Moisés, también necesita un mediador, porque él mismo ha roto ese pacto que Dios estableció por medio de la ley. Y es donde entra Jesús.
La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Y a quién fue hecha la promesa? A Jesús. Esas dos partes del pacto de la ley, y bueno, evidentemente nosotros somos la parte que lo ha roto y quien merecemos que nos suceda lo mismo que los dos animales que se partían, Jesús ha tomado nuestro lugar. Jesús pues es entonces un mejor Moisés. Moisés intervino muchas veces por el pueblo de Israel, pero Moisés mismo tenía pecado y llegó un momento en que Moisés murió y alguien lo relevó. En el caso de Jesús, Jesús no tiene pecado y además no muere. Es un intercesor perfecto y eterno. Jesús es un mejor intermediario que Moisés y Jesús es esa simiente prometida a Abraham. Es Jesús, como él mismo lo dijo, no quien viene a deshacer la ley, a abrogar la ley, a invalidarla. Jesús viene a cumplirla y al cumplirla entonces quita la maldición de nosotros, la cumple en nuestro lugar y después paga el precio en nuestro lugar. Y por lo tanto ya no hay más maldición de Dios para mí. Ya no hay más destrucción de Dios contra mí. Jesús la tomó. Él es la simiente que anuló, por así decirlo, o absorbió la condena de la ley por mi pecado. Y entonces Pablo nuevamente se adelanta al pensamiento de los judaizantes. Y él dice, luego la ley es contraria a las promesas en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hermanos, entonces, ¿la ley es contraria a la promesa? Ahora, lo interesante aquí es ver cómo Pablo, un poquito la manera en la que pensaban los judaizantes, de hecho la manera en la que pensaban los judíos en general, porque no nada más los judaizantes percibían la ley como el medio a través del cual Dios te bendecía. Si te acuerdas, la vida de Job, a la luz de Dios, la opinión que Dios tenía de Job es que era un varón perfecto y recto. Sin embargo, cuando le vienen todas estas pruebas de parte de Dios, sus amigos comienzan a injuriarlo, le empiezan a decir, Job, eres un pecador, estás mal, algo hiciste y por eso te está pasando todo esto. Porque ese era el pensamiento que estaba sumamente arraigado a los judíos y que se había hecho más notorio en los judaizantes. Si tú te portas bien, Dios te bendice. Si te portas mal, Dios te maldice. Y por lo tanto, si te está yendo mal, pues quiere decir que te portaste mal y Dios te está castigando justamente por tu pecado. Entonces, Pablo, sabiendo esto, se adelanta y pregunta, ¿es entonces la ley contraria a las promesas? Porque evidentemente, si Dios le prometió bendición a Abraham, los judaizantes, ¿cómo pensaban que se recibían las bendiciones? Haciendo la ley, obedeciéndola. Y entonces, si Pablo está explicando que las bendiciones no vienen por medio de hacer la ley, entonces naturalmente los judaizantes iban a pensar, otra vez, bueno, la ley no justifica, la ley no es un medio a través del cual Dios me bendice, pues entonces la ley y la promesa no se llevan. Son contrarias, nosotros estamos en contra de la ley. Pero bueno, mira, como dice Pablo, luego la ley es contraria a las promesas en ninguna manera, en absoluto, ni siquiera piensa en tal cosa. El problema en realidad era que los judaizantes estaban haciendo que la ley y la promesa compitieran. ¿Por qué?
porque ellos le estaban dando un mal uso a la ley. Ellos creían o querían pensar que la ley salvaba, pero solo la promesa del Evangelio salva. Y entonces por eso Pablo dice, uy, ya me pasé, el 21. Luego, la ley es contraria a las promesas en ninguna manera. ¿Por qué? Porque si la ley diera vida, si la ley justificara, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero como la ley no justifica, la ley tiene otra función diferente al Evangelio, entonces no son contrarias. No están compitiendo. La ley hace una cosa y el Evangelio hace otra. No son rivales. No es una competencia. Tienen roles completamente diferentes, aunque están íntimamente unidas la una con la otra. Y entonces, al Pablo saber que los judaizantes tenían esta idea de que si obedecías la ley serías bendecido y si obedeces maldecido, él se adelanta y pregunta, ¿es la ley entonces contraria? No, no es contraria. Entonces, ¿cómo puedo acelerar para que Dios me bendiga? Amigo, es que las bendiciones de Dios no dependen de lo que tú haces o dejas de hacer. Las bendiciones de Dios nacen del corazón de Dios. Dios bendice a quien bendice porque Dios es bueno, no porque nosotros seamos buenos. ¿Sabes? Quizá una situación que viene en los evangelios pueda explicar bien esto y cómo ellos lo veían mal. Cuando está este ciego de nacimiento, que Jesús viene a darle la vista, le preguntan, Señor, ¿este nació ciego por su pecado o el de sus padres? ¿Viste cómo ellos ya están pensando, te portaste mal, pues Dios te castiga, no hay bendición para ti? Pero Jesús no les responde conforme a este pensamiento. Jesús les dice, este nació para que Dios sea glorificado. Entonces, no es una cuestión de si hizo o no hizo, es una cuestión de los planes y la gloria de Dios. Y entonces, por eso el Señor dice en el 21, Pablo está escribiendo y dice, si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si las bendiciones de Dios nacieran del hacer las obras de la ley, pues ahí estaría el canal. Pero las bendiciones de Dios no nacen en nuestras acciones, nacen en Dios mismo. Es más, nuestras buenas acciones son una bendición de Dios. Dios prepara nuestras buenas obras de antemano para que andemos en ellas. No son de nuestra autoría. Él las prepara para nosotros. Son una bendición que nacen de su corazón. Avanzamos al versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué pasa aquí? La Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Nuevamente tenemos ley, aquí dice Escritura, pero se refiere a la ley. ¿Qué hace la ley? Encierra todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa fuese dada a los que creen. Trabajan en conjunto, no están compitiendo, están cooperando. Ahora, fíjate bien, las promesas de Dios no dependen de lo que nosotros hacemos. Dios no contesta nuestras oraciones porque nosotros oremos muy bonito, porque nosotros seamos grandes siervos de Dios. Si las oraciones que Dios contesta dependieran de nosotros, pues nunca realmente, nunca contestaría nada. Porque pedimos mal, porque pedimos egoístamente,
Y porque al final de cuentas, si pidiéramos bien, si pidiéramos lo suficiente, no merecemos pedirle nada a Dios. Lo único que merecemos es una muerte eterna y horrenda en el infierno. Hermanos, el mismo acto de orar ya es una obra de Dios. Nadie ora porque le nace de sí mismo. Todos los que oran, oran porque Dios pone el deseo en sus corazones. Entonces, las bendiciones que Dios le extiende a los suyos no dependen de lo que los suyos hacen para ganárselas. Dios las da de la bondad y la misericordia de su corazón. Ahora, este versículo 22 nos está explicando cómo la ley prepara al corazón humano para recibir la promesa. Fíjate bien, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Hermanos, por ahí hay un dicho que dice que el hambre es el mejor cocinero. Aquel que está hambriento disfrutará la comida como ningún otro. Puedes tener el mejor platillo enfrente, pero si no tienes hambre, o si estás hastiado, estás sumamente lleno, no vas a disfrutar ese platillo. Pero puedes tener los frijolitos más humildes, más sencillos, pero si tienes mucha hambre, te van a saber a gloria. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Por qué? Porque la Escritura le muestra al pecador su condición, lo prepara para venir al Evangelio, lo hace que esté hambriento espiritualmente, lo hace que esté desesperado y necesitado y que anhele al Salvador. Y entonces su corazón está listo para escuchar y recibir el Evangelio. Pero no es sino la ley que prepara el corazón de aquel que vendrá a los pies de Cristo. Ahora, es muy interesante también notar, Adán y Eva cayeron en pecado y entonces Dios les hizo la promesa. En Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la mujer, la simiente de la mujer destruirá a la simiente de Satanás, el daño ya estaba hecho. Ellos ya habían caído en pecado, ya se habían avergonzado, habían querido esconderse de Dios. Dios ya tenía una sentencia para ellos. Sin embargo, la promesa de enviar una simiente que los liberará es hecha cuando ellos ya han caído en pecado. Mira, Gálatas 23, porque antes que viniese la fe, estábamos bajo la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos murieron, pero murieron siendo justificados. Dios mató un carnero y los vistió con sus pieles. Ya estaba prefigurando el evangelio que habría de venir. Estarían ellos confinados, o sea, ellos cayeron en pecado, pero Dios les hizo una promesa. De tu simiente saldrá uno que derrotará a la serpiente. Hermanos, leímos en el versículo 23. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿El plan era que ellos estuvieran para siempre en pecado? No. ¿Cuál era el plan? Que ellos iban a ser rescatados por esa promesa que Dios le hizo, por esa simiente prometida que llegaría en el futuro. La ley, hermanos, fue dada para revelar la ira y la condena de Dios sobre todos los pecadores. La ilusión de la justicia propia no puede ser suprimida de otra manera sino por la ley.
La ley disipa todas las ilusiones personales, pone el temor de Dios en un hombre. Sin este medio no puede haber sed de la misericordia de Dios. La ley entonces no es contraria a las promesas. La ley es el hambre que le da a un pecador para venir urgido de Jesús. La ley hace que el Evangelio sea atractivo. La ley expone en nuestros corazones hasta lo más profundo la gran necesidad que tenemos del Evangelio, de ser justificados, de ser perdonados, de ser aceptados. Por eso, hermanos, las almas sedientas son lo que Cristo quiere. Y Dios ha dado la ley para que los pecadores veamos cuán necesitados y sedientos estamos. Y por eso Jesús les invita diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo puedo saber qué tan cargado estoy? Por medio del ojo de la ley. La ley te dirá, vives miserable, no eres feliz como piensas. Necesitas el Evangelio urgentemente. No hay otro remedio para ti. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, aquí Pablo ahora está introduciendo un término muy interesante. La ley es definida como un ayo, como un instructor. Y esto es importante, hermanos, porque en la antigüedad, en la cultura de Pablo, un ayo era un esclavo. Aquella persona rica que tenía esclavos a su disposición, echaba mano de un esclavo de mucha confianza y además bien calificado, porque este esclavo que iba a ser convertido en ayo, que se volvía un instructor, era el instructor nada más y nada menos que del hijo de su amo, el hijo del dueño de los esclavos. Así que tenía que ser alguien de mucha confianza, pero también alguien bien capacitado, ¿sabes? Porque a este niño tenía que enseñársele todo. Era una especie de niñero, pero que se encargaba de todas las áreas de su vida. Este niño le era encargado al ayo, a este esclavo, y el esclavo tenía la obligación, la responsabilidad de educar al niño, de que tuviera modales, que supiera comportarse. Incluso algunos ayos tenían la obligación de revisar su desarrollo escolar, revisar sus tareas, tenían que protegerlo, tenía que cuidarlo si salían de la casa. Entonces era un trabajo sumamente desgastante, porque tenía que cuidar cada aspecto de su vida. Ahora, hermanos, hay algo interesante acerca de este instructor. La meta del ayo para ese niño era hacerlo un hombre educado, con modales, inteligente, independiente. El papá le asignaba un ayo al niño para que lo cuidara y lo preparara para su vida adulta. La meta del ayo no era quedarse con el niño para siempre. La meta del ayo no era que el niño se convirtiera en un rebelde, que el niño se encariñara con el ayo y lo prefiriera por encima de su papá biológico. No, el ayo tenía una meta bien trazada. Tenía que enseñarle modales, tenía que hacer
del hijo de su amo es un futuro amo. Alguien que tuviera los negocios de su padre, que se comportara como un hijo digno del padre que tenía, etcétera, etcétera. Ahora piensa un momento en esto. ¿A quién culparían si ese muchacho resultaba ser un holgazán, un ignorante? Si ese muchacho al llegar a la adultez no era trabajador, no tenía modales, hablaba mal, nunca estudió, no iban a culpar al muchacho en sí, iban a culpar al ayo, al responsable del desarrollo de este niño. ¿Sabes? Así como el ayo tenía una meta bien trazada y él era el responsable, así también la ley es el ayo, es el instructor que nos lleva a Jesús y tiene una meta bien trazada. La meta de la ley es el Evangelio, es llevarnos a Jesús. Si la ley no nos lleva a Jesús, no está haciendo su trabajo. De nada sirve que nos enseñe 1000 cosas la ley, si no nos enseña la justificación por la fe en la obra de Cristo Jesús. La meta de la ley es decirle al pecador que sus obras lo condenan y que necesita ser justificado por la fe. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? ¿Cuál es la meta de la ley? Porque hay muchas personas que han distorsionado el Evangelio y aún dentro de círculos cristianos vemos personas que afirman que la salvación se obtiene por medio de obras. Vemos personas que afirman que la salvación se puede perder. Afirman que la salvación se obtiene con mitad de fe y la otra mitad de bautizarme. Otros enseñan que Dios me da la fe, la salvación por la fe, pero que yo debo mantenerla por mis buenas obras. Y entonces empiezan a inventar un sinfín de cosas. ¿Por qué se pierden? Porque su ayo no es la ley. Aunque ellos incluso puedan decirte que tú, como crees en la justificación por la fe, no haces una vida santa, no procuras cumplir las obras de la ley. Aunque ellos incluso aleguen esas cosas, ellos no tienen a la ley como su instructor. Porque sabes que la ley de Dios es una ley perfecta. Y por lo tanto, la ley de Dios es un instructor perfecto y llevará a cabo la meta para la cual fue diseñada esta ley, que es llevar a Cristo. Si la gente que presume cumplir la ley y estar sumamente apegado a ella, no viene a Cristo, no ama a Cristo, si esa persona no cree en la justificación por la fe, esa persona no tiene la ley como su ayo. La ley no es su instructor. Porque si la ley fuera su instructor, vendrían a Jesús. Y esto es paradójico, hermanos. Parece contradictorio. Porque las personas que más se jactan de la ley son las que menos la cumplen. La única manera de cumplir la ley es creer en Cristo y entregar tu vida a Él. No hay otra manera en la que cumplas la ley, porque la meta de la ley es decirle al pecador, tus obras te condenan, necesitas un Salvador, necesitas la justificación por la fe. Y después Pablo sigue diciendo, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí Pablo cambia un poquito y está introduciendo un nuevo término sumamente importante, que de hecho ya lo vimos, no es tanto una introducción de un nuevo término, pero sí quizá de una nueva idea. Y él dice,
todos los que habéis sido bautizados con Cristo, de Cristo estáis revestidos. En primer lugar, necesitamos entender a qué se refiere Pablo cuando dice que estamos revestidos de Cristo. Y esta frase, hermanos, está dividida en dos formas. De dos maneras podemos estar revestidos de Cristo. Y bueno, el primero es según la ley y el segundo es según el Evangelio. Según la ley podemos estar revestidos de Cristo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ahí según la ley es seguir el ejemplo de Cristo, y ahí en Romanos 13:14 dice así: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, según la ley, vestirse de Cristo es vivir una vida de obediencia. Ahora, eso no está mal. Pablo mismo lo está enseñando. Pero ahora veamos qué es vestirse de Cristo según el Evangelio. Apropiarse de la justicia, la sabiduría, el poder, la vida y el Espíritu de Cristo. Hermanos, vestirse de Cristo según la ley es obedecer y es bueno. Pero vestirse de Cristo según el Evangelio es que su justicia es mi justicia. Que así como Cristo es aceptado y amado por el Padre, así yo soy amado y aceptado por Él. Cuando Dios ve mi vida, ya no ve a David el pecador que merece el infierno. Ve a Cristo en mí, porque por la fe estoy revestido de Él. Y por lo tanto ya no hay ira y condenación contra mí, sino aceptación y amor. Jesús compró esa aceptación en mi lugar. Jesús ganó el perdón para mí cuando Él murió en la cruz. Ahora, ¿por qué Pablo dice que los que creen de Cristo están revestidos? Bueno, porque nosotros naturalmente estamos revestidos de Adán. En las Escrituras, estar vestidos representa identidad. Quizá en nuestro mundo, en nuestra cultura actual, estar vestidos no es algo más allá de la moda. Pero en la cultura de Medio Oriente, el vestirse representaba cosas poderosas, tu estatus sobre todo. Y entonces Pablo está diciendo, despójense de Adán, quítense la ropa de Adán y pónganse la de Cristo para que su estatus cambie. Ahora, el mismo Pablo está diciendo que Dios nos reviste de Cristo por medio del bautismo. Y sabes, aquí quizás te vas a espantar, pero tenemos que explicar bien este versículo. Dios nos reviste de Cristo por medio del bautismo. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos que recordar lo que hemos dicho semanas anteriores. El bautismo es un paralelo de la circuncisión. Cuando Pablo dice, Dios nos reviste de Cristo cuando nos bautizamos, no se refiere al bautismo en agua que hacemos en la iglesia. Se refiere a una realidad interior. El bautismo es un paralelo con la circuncisión. ¿Recuerdas tú que hablamos acerca de la circuncisión? ¿Cuál es la circuncisión que vale más? ¿La interna o la externa? ¿Sabes? La externa no valía de nada. Si tu corazón no era recto para con Dios, el que te hubiera circuncidado por fuera no servía de nada. De hecho, el Señor les dijo, yo no quiero esa circuncisión. Yo quiero la circuncisión del corazón. Hermanos, el bautismo es la señal del pacto también, así como la circuncisión lo era en el Antiguo Testamento.
Y recuerda que la circuncisión simbolizaba arrepentimiento. Cuando alguien era circuncidado del corazón, quería decir que estaba verdaderamente arrepentido de lo que había hecho. Así que piensa esto un momento. El bautismo es mi identificación con Jesús. Es que yo le digo a Jesús, Jesús, yo quiero morir a mi yo para vivir para ti. Por eso el momento de entrar al agua bautismal simboliza muera mi yo y sales de nuevo para vivir para ti. Cuando Pablo está diciendo que por medio del bautismo somos revestidos de Cristo, está diciendo, por medio de una verdadera conversión, cuando yo me arrepiento de mi pecado, creo en Jesús y me entrego a Él, entonces Él lava mis manchas, lava mi pecado. Hermanos, pero Pablo no está hablando de un ritual externo. Está hablando de una realidad en el corazón, de aquel que dice, Señor, estoy harto de mi pecado, mi vida es para ti, te entrego mi vida. Y por eso, hermanos, Pablo termina este capítulo 3 de la siguiente manera. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjate cómo Pablo se dio una vuelta por todo el capítulo 3 para llegar a la problemática del capítulo 2. ¿Te acuerdas qué hizo Pedro? Que estaba con los gentiles, pero vinieron unos judíos y después ya no quiso comer con ellos y Pablo lo tuvo que regañar. Pablo regresa ahí, porque ese es el gran meollo del asunto. Que los judaizantes desprecian a su prójimo y no pueden amar a Dios si no aman a su prójimo, y está evidenciando que ellos no han sido bautizados en su corazón, que su corazón no ha sido circuncidado, solo su cuerpo quizá. Y entonces él dice, ya no hay judío ni hay griego. No importa lo exterior, no importa lo que hay en la carne, sino la realidad en el corazón de cada creyente en Cristo, porque por medio de la fe son hechos judíos espirituales y la verdadera descendencia de Abraham. Y si ustedes son linaje de Abraham, ciertamente son linaje de Dios y herederos según la promesa. Así que, hermanos, el bautismo es la realidad en el corazón de que muera mi yo para vivir para Jesús. ¿Sabes? Hay muchos que se bautizarán en las iglesias en una pila con agua, pero en su corazón nunca serán bautizados, nunca se identificarán con Jesús para decirle, tú eres mi Señor, yo muero a mi yo para vivir para ti. ¿Sabes? Si no hay un bautismo sincero en el corazón, el bautismo de agua no sirve de nada. Así como si no había una circuncisión sincera, la circuncisión externa tampoco valía de nada. Hermanos, espero que sea esta una realidad, que nosotros estemos bautizados con Cristo, no solo por un simple ritual en una agua, en una pila, sino que nuestra alma esté entregada a Él, que en nuestro corazón Él es nuestro Señor y nosotros vivimos para complacerlo, que verdaderamente nosotros hemos muerto a nuestro yo para vivir únicamente para Él, y que entonces somos herederos de Abraham y ciertamente herederos de la promesa.